cuento dice, hay amores que matan, se los digo con una pata en el corazón. Hubiese preferido ahorrarme el dolor y este agujero que siento en el pecho y me tiene suspirando. Ahora es tarde para lamentarse, o tal vez es demasiado temprano. ¿Cómo saberlo? He escuchado que el principio de cualquier cosa también es su final, pero cuando comienza y cuando termina, ustedes saben que hay preguntas que son imposibles para un perro, y no es que quiera aburrirlos, de hecho, soy de pocos ladridos, así es que al grano. La culpa de este lamento, esta historia que me veo forzado a contar, la tuvo una cachorra café rojiza. Una preciosura de ojos como la noche, orejas interminables y cola de punta que me robó el corazón y cambió mi vida animal para siempre, ¿no? Y ahí sigue contando la historia, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿quién es el que cuenta aquí? ¿El perrito? El perro, ¿cierto? Es un perro el que cuenta su propia historia, ¿no? Lo que le pasó, una historia de amor perruno, ¿cierto? Por eso el título, Amores de Perros, ¿no? Y él está en un presente, ¿cierto? El presente de la enunciación, el presente en que él está contando, cuenta una historia que le ocurrió hace un tiempo, ¿ya? Pero ¿encontraron ustedes alguna marca que nos pudiera decir cuánto tiempo hay entre el momento en que él cuenta y la historia que él cuenta, lo que le ocurrió? Profe, yo tengo una duda, ¿Sí? porque dice el tiempo del relato y el tiempo de la narración. De la historia. Claro, entonces eso se me confunde. Claro, el tiempo de la historia, claro, el tiempo de la historia corresponde al tiempo cronológico, ¿cierto? La historia, lo que se cuenta, ¿ya? Es lo que se cuenta. Entonces, la historia tiene un tiempo cronológico que puede tener una duración, ¿ya? X, ¿ya? Que en el cuento se puede, o en la narración, puede estar explícita, se puede saber, digamos, ¿no? Cuánto tiempo, ¿no? transcurrió en la historia, ¿ya? Y tiene un orden cronológico, ¿no es cierto? Nosotros podemos ordenar la historia desde un comienzo a un final, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si nosotros ordenamos la historia, ¿ya? Vamos a encontrar que la historia, el comienzo de la historia no es esto, ¿no? No es el momento en que el perro está contando, ¿fija? Entonces, si tuviéramos que ordenar el tiempo de la historia, tendríamos que decir que empezar a decir que este perrito conoció a una perrita, ¿cierto? Que se enamoró, ¿ya? Que vivió una serie de situaciones con ella, hasta lo último que ocurrió, ¿cierto? Y que quedó solo, ¿no? Hasta el presente, pero aquí está contado desde el presente, ¿no es cierto? La historia ya pasó. Y este es el tiempo del relato, ¿ya? En el sentido de que hay cambios, ¿no? En la historia, o sea, en el tiempo, en cómo se cuenta la historia, ¿ya? Ese es el tiempo del relato, lo que tiene que ver con el cómo se cuenta la historia, ¿ya? Y ahí entonces encontramos posibles cambios temporales, ¿ya? El relato se cuenta desde un momento, ¿cierto? Que es un tiempo presente, en este caso, ¿ya? Se cuenta una historia que ya pasó hace un tiempo, pero en este caso no tenemos indicios, ¿cierto? Explícitos dentro de la historia que nos digan qué pasó, cuánto tiempo ha pasado entre el momento en que el perro está contando su historia y lo que le pasó, ¿no? A diferencia de otras historias, ¿no es cierto?, en que sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Entre el momento en que el narrador cuenta y el momento en que ocurrió toda la historia que él va a contar, ¿no? Como en el caso que veíamos del Titanic, ¿se acuerdan? Que ahí sí sabemos exactamente
¿ya? Cuánto tiempo ha pasado entre el momento en que está contando, el personaje y narradora está contando la historia, ¿cierto? Y el momento en que ocurrieron los hechos que ella cuenta, ¿cierto? Ahí ella dice, pasaron 84 años, ¿no? Ese tiempo de distancia hay entre la historia que ella está contando y el momento en que ella está contando. ¿Fijan? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del tiempo del relato, tenemos que fijarnos en cómo está contada la historia en términos temporales, ¿ya? Lo que se llama la trama también, ¿ya? Las relaciones que existen entonces entre el momento en que el personaje o el narrador, si es el personaje, si es narrador personaje, ¿cierto? Cuenta la historia, ¿no? Y el momento en que esos hechos ocurrieron, ¿no? Que es el tiempo de la historia propiamente, ¿no? Lo que ocurrió, lo contado, ¿no? Ese es el tiempo de la historia, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos del tiempo de la historia, tenemos que ordenar los hechos, ¿cierto? En términos cronológicos, ¿no? En relación a cómo ocurrieron los hechos, ¿no? ¿Qué ocurrió primero? ¿Qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió finalmente? ¿No? Es la ordenación del tiempo, ¿no? de la historia. Y ahí entonces podemos decir que la historia duró un día, o duró 3 años, o duró, en fin, ¿no? Cuánto duró la historia que se cuenta, ¿ya? Y qué relación temporal hay entre, o distancia temporal hay entre esa historia, ¿cierto? Que se contó y el momento en que el narrador la está contando, que, insisto, en este caso no encontramos, menos yo no encontré indicios de cuánto tiempo pasó entre lo que le ocurrió, ¿cierto? Que él cuenta y el momento en que él ahora la está contando. Profesora, ¿Sí? decía más o menos hace un mes. ¿Sí? ¿Encontraste un indicio? Sí, decía más o menos hace un mes que fue a un asado con su dueño. Mira, Y ahí ¿ves? pasó Bueno, toda la historia. ya, ¿ves? Entonces, eso hay que fijarse, ¿no? Si en algún momento hay algún indicio, ¿no es cierto? O explicita, ¿cierto? Si es que cuánto es el tiempo que pasó, ¿ya? Claro, entonces ahí habría que buscar bien dónde lo dice, ¿no? Cuánto tiempo pasó, ¿no? Entre ese momento y la historia que cuenta, ¿ya? Es en el Claro, último párrafo de la segunda hoja, al principio del último párrafo. de la segunda, principio del último párrafo. Ah, ya, a ver, vamos a ver. En esta parece, ¿no? ¿O no? Parece que me salté. Acá tendría que ser, ¿no? Aquí estoy mirándola. A ver, la voy a compartir para que la veamos. Ahí está el cuento.
claro, tienes razón, ¿no es cierto? Aquí lo dice, ¿no es? Ahí dice cuánto tiempo pasó. Hará una cosa de un mes. Nos invitaron a un asado. ¿Ya? Ahí está, claro, muy bien, ¿ya? Ahí lo dice explícito, sí. Digo nos porque fui con mis amos, ¿no? Los Rojas. Y ahí empieza a contar los detalles, ¿no es cierto?, de todo lo que le ocurrió con ella, ¿no? Ya, y aquí entonces tenemos un raconto, justamente como decía la compañera, ¿no? ¿Ya? Entonces se va de un presente, ¿ya?, a un pasado, ¿ya?, extenso, ¿ya? Y toda la historia ocurre en este tiempo pasado que ocurrió hace un mes, ¿ya? Ya, y el narrador podríamos decir que es un narrador de qué tipo. Protagonista. Narrador protagonista, ¿cierto? Por tanto, es un narrador personaje, ¿ya? Está contado en qué persona, si es un narrador protagonista. Primera, segunda, tercera persona. ¿En primera? En primera, claro, claro, el protagonista es el que cuenta su propia historia, ¿cierto? Habla de sí mismo, ¿ah? Por tanto es en primera persona, ¿ah? No habla de un tercero, de un otro, ¿no? Como pasa en el caso del narrador omnisciente, ¿no? Que el narrador omnisciente habla de un otro, ¿cierto? El narrador omnisciente suele ser una entidad que está fuera de la historia, ¿cierto? Una voz, ¿ah? Y cuenta la historia de un personaje, ¿no es cierto? Como él o ella, ¿no? Lo que le ocurrió a él o ella, es en tercera persona. ¿Sí? Ya, y si se fijan, también vamos a volver acá al inicio. Él se refiere a un destinatario o destinatarios. ¿Ah? Fíjense acá dice, ¿eh? Dice, ustedes saben que hay preguntas que son imposibles para un perro y no es que quiera aburrirlos. Fijan, está dirigiéndose a unos otros, ¿no? Que podríamos ser nosotros los lectores, ¿no? No es que quiera aburrirlos, de hecho soy de pocos ladridos, así que al grano. ¿Fijan? O sea, él nos está contando la historia, ¿ya? Hay una marca de un narratario acá, ¿ya? Alguien que recibe la historia de este perro, ¿ya? Pero este narratario no es un personaje dentro de la historia, ¿no? Él no le está contando a otro personaje lo que le pasó, sino que se está dirigiendo a unos lectores, podríamos pensar, ¿no es cierto?, cuando dice ustedes saben, y lo hace en plural, ¿no? Bien. Ahora, ¿alguien leyó La noche boca arriba? De Julio Cortázar. Yo lo leí, profe. Ya. ¿Te leyó? Sí, yo lo leí. ¿Qué podría decir al respecto? A ver, ¿qué impresión le dio cuando estaba leyendo el cuento? Es que en primer lugar es como un texto súper raro. ¿Es como? Porque Perdón. es un texto súper raro. Ya. Porque el protagonista realmente es un ciclista que tiene un accidente. Sí, tiene un accidente, exacto. Que lo trasladan al hospital y en el hospital tiene como visiones así, sueños, si se podría decir así, que lo trasladan a otra época.
en la que él es un indígena. ¿Ya? Y después, a medida que va pasando la historia, él sigue en el hospital y paralelamente sigue teniendo visiones que lo trasladan hacia el pasado, en la que él es un indígena, era como cercano a que lo vayan a sacrificar. Sí. Sí. Y finalmente uno se da cuenta que este personaje en realidad no era un motociclista como se planteaba al principio, sino que era un indígena que iba a ser sacrificado, que tenía como sueños. Se cortó. ¿Me escucha? Sí, que es un poco cortado. Sí, no sé qué será. Parece que como que se me aparece esa cosa como en color rojo, el triángulo. Ya, sí, a veces se corta un poco. Ya, Oye, es como algo bien confuso porque uno no, cuando lo va leyendo no sabe cuál es como el presente del personaje. Si es como la realidad que nosotros conocemos con el motociclista o el presente así del personaje cuando es el indígena. Pues. ya, y al final eso se dilucida. ¿Quién es el que está soñando, teniendo estas visiones en sueño? Sí, es el indígena. Ya. Sí, él era un indígena, no era motociclista. Ya. ¿Alguien más que haya leído el cuento y que haya tenido, qué lectura, digamos, hizo de ese cuento? ¿Qué le pasó también en términos de impresión? Yo también lo leí, profesora, y lo había leído en la media también. ¿Ya? Y como decía mi compañera, es bien enredado, donde va cambiando de época cada vez que cierra los ojos el personaje. Está en otro lugar. Pero al final se entiende que era el indígena el que estaba teniendo el sueño del accidente en moto. Claro, ¿no es cierto? Claro, que en el transcurso de la narración tenemos un personaje que tiene este accidente, ¿cierto? En motocicleta, que se lo llevan al hospital y que en la situación de accidentado que está mal, ¿no? Tiene estos sueños, ¿cierto? Al parecer, vamos, por lo que nos está narrando el cuento, ¿no es cierto? Él está soñando, está con estas visiones, ¿cierto? Terribles, de que lo persiguen, ¿ya? Para matarlo, y de que está en otro tiempo, ¿cierto? De hecho, que es el tiempo la situación que se presenta ahí es de la Guerra Florida, lo que se llamaba las guerras Florida, ¿ah? Que los indígenas, ¿cierto? Los grupos de indígenas perseguían, ¿cierto? A otros para tenerlos, ¿cierto? Para sacrificio, ¿no? Esa era la guerra Florida, ¿ya? Y este arrancando de estos otros, ¿no? En el sueño, en el aparente sueño, ¿cierto? Al comienzo pareciera que este hombre que tuvo un accidente tuvo este sueño, está teniendo este sueño, ¿cierto? Cada cierto tiempo despierta, ¿ya? Después se vuelve a dormir, vuelve a soñar, ¿cierto? Continúa en este sueño, ¿ya? Vuelve a despertar, ¿no? Tenemos se van alternando, ¿no? Los momentos en que despierta y los momentos en que está soñando, ¿ya? Y finalmente, como decía la compañera, ¿no es cierto? Finalmente tenemos que el personaje que realmente estaba soñando no era el sujeto que tenía el accidente en motocicleta, sino que
el sueño, digamos, ese era el sueño. ¿Ah? Lo real de la historia era que era el indígena, ¿no es cierto?, que estaba arrancando de estos hombres que lo perseguían y que iba a ser sacrificado, ¿no es cierto? Entonces la visión en realidad era la otra, y que era una visión de futuro. ¿Fija? En la mayor parte de la narración da la impresión de que la visión es una visión de pasado, ¿cierto? El sueño, ¿ah?, es una historia de tiempos pasados, ¿ah?, de estas guerras floridas, ¿ah? Pero al final del relato, el narrador nos hace saber justamente que no es así, ¿cierto? Aquí les muestro el cuento al final, ¿no? Vamos a leer esta última párrafo, ¿ya? Dice: salió de un brinco a la noche del hospital, al alto cielo raso dulce, a la sombra blanda que lo rodeaba. Pensó que debía haber gritado, pero sus vecinos dormían callados. ¿Ah? ¿Fijan? Ahí estamos en la situación del hombre accidentado, ¿no? En la mesa de noche la botella de agua tenía algo de burbuja, de imagen translúcida contra la sombra azulada de los ventanales. Jadeó buscando el alivio de los pulmones, el olvido de esas imágenes que seguían pegadas a sus párpados. Cada vez que cerraba los ojos, las veía formarse instantáneamente y se enderezaba aterrado, pero gozando a la vez de saber que ahora estaba despierto, que la vigilia lo protegía, que pronto iba a amanecer con el buen sueño profundo que se tiene a esa hora, sin imágenes, sin nada. Le costaba mantener los ojos abiertos. La modorra era más fuerte que él. Hizo un último esfuerzo. Con la mano sana esbozó un gesto hacia la botella de agua. No llegó a tomarla. Sus dedos se cerraron en un vacío otra vez negro. Y el pasadizo seguía interminable, roca tras roca, con súbitas fulguraciones rojizas. Y él, boca arriba, está la alusión al título, ¿verdad? ¿Ah? La noche boca arriba. Y él, boca arriba, gimió apagadamente porque el techo iba a acabarse. Subía abriéndose como una boca de sombra. Los acólitos se enderezaban y de la altura una luna menguante le cayó en la cara donde los ojos no querían verla. Desesperadamente se cerraban y abrían buscando pasar al otro lado, descubrir de nuevo el cielo raso protector de la sala. Cada vez que se abrían era la noche y la luna mientras lo subían por la escalinata. Ahora con la cabeza colgando hacia abajo y en lo alto estaban las hogueras, las rojas columnas de rojo perfumado, y de golpe vio la piedra roja, brillante de sangre que chorreaba, la piedra de sacrificio esa, ¿no?, y el vaivén de los pies del sacrificado que arrastraban para tirarlo rodando por las escalinatas del norte. Con una última esperanza, apretó los párpados, gimiendo por despertar. Durante un segundo creyó que lo lograría, porque estaba otra vez inmóvil en la cama, a salvo del balanceo cabeza abajo, pero olía a muerte, y cuando abrió los ojos, vio la figura ensangrentada del sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de piedra en la mano. Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía estarse. Ahí está, ¿no? Finalmente como se aclara cuál es la situación de la historia. Ahora sabía que no iba a despertarse, que estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños, un sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas que ardían sin llama ni humo, o sea, un sueño de futurista, ¿verdad?, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas, un insecto de metal, ¿verdad?, que zumbaba bajo sus piernas, puesto que, como era un sueño futurista, él no conocía lo que era una motocicleta, ¿cierto? Entonces, por eso lo describe de esta manera, como un insecto de metal.
en la mentira infinita de ese sueño, también lo habían alzado del suelo. También alguien se le había acercado con un cuchillo en la mano, ¿ya? Que era lo que antes se había asociado con alguien que lo iba a operar, ¿no? O algo así. A él tendido boca arriba, a él boca arriba, con los ojos cerrados entre las hogueras. ¿No? Ahí está, ¿no? Entonces, la noche boca arriba, ya en el título, ya tiene esta ambigüedad, ¿cierto? Esta ambigüedad de un personaje boca arriba, ¿ya? Pero ¿quién es el que está boca arriba, ¿no? Al comienzo del relato y en buena parte del desarrollo del relato, ¿no? Pareciera ser que es este hombre que tiene un accidente y que tiene este sueño de relación a algo pasado, a una historia de tiempos pasados, ¿no? ¿No? Pero finalmente, en el último párrafo ven cómo va transitando. Esta es la genialidad de cómo él, ¿no? Logra estos efectos, ¿no? De transitar, ¿no? En un mismo párrafo, cómo transita el personaje, ¿no? Que nos da la idea de que es el personaje que está en un hospital, ¿cierto? Boca arriba, ¿no? En una cama de hospital, ¿no? Va transitando hacia este otro personaje, ¿no? Que es este personaje que es el indígena, que está boca arriba también, pero en una piedra de sacrificio. ¿Fija? Entonces, ese es ya un cuento mucho más complejo, ¿cierto? Que el otro que habíamos visto, que era un cuento para niños, ¿no? Esto no es un cuento para niños, ¿no? Pero es un cuento que también se lee también en la enseñanza media o en los últimos cursos del segundo ciclo, bien, a veces se lee, ¿ya? Algunos cuentos de Cortázar. Bien. Vamos ahora a pasar a otro tema, ¿ya? Que es el autor, es otro autor de literatura infantil. La clase pasada hablábamos de Perrault y de los Grimm, ¿cierto? Pero ahí teníamos una tarea de lectura también, ¿cierto? De algunos cuentos. No sé si alcanzaron a leer algunos de los cuentos de Perrault y de los Grimm. Profe, yo ¿Sí? leí la versión de Perrault y la versión de los hermanos Grimm. Ya, de Caperucita Roja. Ya, eso. Hablemos partamos por la Caperucita Roja, en las dos versiones, ¿ya? ¿Cierto? En cada uno de los cuentos que yo les había dado de lectura, teníamos las dos versiones, ¿no es cierto? La idea es que podamos ver cuáles son las diferencias. Primero, ¿cuál de las versiones a ustedes les resultó más conocida de lo que ustedes habían leído, que les habían contado cuando niños? ¿Cuál se acercaba más a la que ustedes conocían? ¿La de Perrault o la de los Grimm? A mí me resultaba más conocida la versión de Charles Perrault, más que la de los Grimm, en ese cuento. ¿Ya? Mira, que como que la de, ¿sabe? No sé, es que yo la que leí de los hermanos Grimm, como que encontré que tenía un final así más abrupto. ¿Más qué? Más como abrupto, así como que acababa así de la nada. A ver, pero partamos por las diferencias.
¿qué diferencia hay entre los dos cuentos, entre las dos versiones de la Caperucita, entre la de Perrault y la de los Grimm? ¿Qué diferencias principales encontraron ustedes? Por ejemplo, los cuentos de Charles Perrault, ¿Mm? siempre hay una moraleja. En cambio, ¿Ya? los hermanos Grimm, no. Ya. Ya, eso es como algo más general, ¿cierto? Encontramos una moraleja. Ya, y en el caso de Caperucita en particular, en la historia, ¿qué diferencia hay en la historia, lo que ocurre en la historia de la versión de Perrault, a diferencia de la de los hermanos Grimm? ¿Qué cambia entre una y otra? Por ejemplo, en los hermanos Grimm salen 2 lobos y en Perrault solamente salía un solo lobo. ¿Ya? Y también cambia la comida, lo que llevaba Caperucita en una versión y en la otra. ¿Ya? ¿La comida? ¿Bien? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el final? ¿Cómo termina una historia y cómo termina la otra? Bueno, en los hermanos Grimm, Caperucita se salva con su abuela con la ayuda del cazador. Y en Charles Perrault, las dos fueron comidas por el lobo. Ya, muy bien, ¿cierto? Ahí hay una Ah, diferencia muy profe, relevante, ¿sí? no estaba mirando los textos y me equivoqué. La que ¿Ya? acaba así de la nada era la de Charles Perrault y la de hermano Grimm debe haber sido la que yo leía cuando era chica. Porque Claro, dice como para comer mejor en la de Charles Perrault y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Igual como claro, que acaba así muy, no sé. claro. Por eso me parecía curioso que tuviera resultado más conocida la otra versión. Sí, porque solemos conocer mucho más, se ha popularizado mucho más el cuento de la versión de Perrault o más cercana a la versión o sea, pero al revés, no estoy igual que tú. Se ha popularizado más la versión de los Grimm que la de Perrault, ¿ya? Porque, como dice la compañera, en la versión de Perrault no está el personaje del cazador, ¿ya? Que es el personaje que salva a Caperucita, ¿no? Y a la abuelita, ¿cierto? En cambio, en la versión de Perrault no está, ¿ya? En la versión de los Grimm aparece el personaje y por lo tanto el final, ¿no? Bueno, eso le preguntaba por el final en la Caperucita. Puede ver que alternan los finales. ¿Cómo? Ahí sí puede ver que los hermanos Green cambian los finales, al menos en ese cuento. Claro, claro, ahí el final es un final feliz, ¿ya? En el de los hermanos Grimm tenemos un final feliz, ¿ya? Que es ¿no? Que el cazador salva a la Caperucita y a la abuelita. En cambio, en Perrault no está el personaje salvador, no está el cazador, y por tanto no hay final feliz, ¿ah? Un final trágico, porque la Caperucita y la abuelita son devoradas por el lobo y ahí terminó la historia, ¿ah? Se acabó la historia, ¿ah? No es el final feliz, ¿ah? Entonces hay una diferencia bastante importante, ¿cierto? Porque el final, cómo termina la historia, es muy importante, ¿no? Para el sentido de la historia, ¿ya? De hecho, Bettelheim, eh, cuando él analiza estas dos versiones, él considera que
que el cuento en la versión de Perrault no se ajustaría, dice él, a un cuento de hadas, porque para Bettelheim, desde la perspectiva de este autor, el cuento de hadas tiene que tener un final feliz, ¿ah? Si no, no es cuento de hadas, ¿ah? Para él esa es una característica, ¿ah? Sine qua non, es decir, sin la cual no podría ser un cuento de hadas, ¿ya? Otros cuestionan un poco, relativizan un poco más bien esta idea de Bettelheim, ¿ya? De que necesariamente tenga que ser así para que sea un cuento de hadas. Pero lo cierto es que la mayoría de los cuentos de hadas, efectivamente, nosotros encontramos finales felices, sobre todo en los cuentos tradicionales, ¿ya? Los cuentos de hadas tradicionales, cuentos maravillosos, encontramos finales felices, ¿cierto? Pero aquí entonces se da esa diferencia bastante importante, ¿no? Y hoy en día encontramos, o en general, digamos, encontramos que la versión que se cuenta más bien es la de los Grimm, ¿no? En donde hay un cazador que es el que salva, ¿ya? En cambio en la otra no hay, no hay. De modo que y el segundo lobo, ¿no es cierto? Igual es importante lo que mencionaba la compañera, ¿no? Hay un segundo lobo, es como que se repitiera en la versión de los Grimm, que es algo que no suele contarse mucho, ¿no? Cuando se cuenta la historia de Caperucita, ¿se fijan? Termina la historia con el cazador que se salva a la abuelita, ¿cierto? Y ahí termina la historia. Pero en la versión original de los Grimm, encontramos que después se vuelve a dar una situación similar, no exactamente igual, digamos, pero encontramos nuevamente que aparece un lobo, ¿no es cierto?, pero que ya la Caperucita ha aprendido, ¿no?, a cómo enfrentar esta situación, ¿cierto? Y ya no se la come el lobo, ¿cierto? En este segundo momento, ¿no?, de la historia, ¿no? Entonces, eso pasa con la Caperucita, ¿no es cierto?, en las versiones. Y Profesora, ¿sí? disculpe, es que yo sabía que los cuentos de los hermanos Grimm, los que se contaban así como el que leímos, eran versiones dulcificadas, porque al final los cuentos de ellos igual tenían todos finales trágicos, y como la versión que leíamos nosotros es como la versión modificada para niños, pero que los cuentos originales también tienen versión, o sea, los cuentos originales son trágicos, no se salva. No, o sea, sí, son versiones dulcificadas en el sentido de que de que hay cambios en la forma en cómo se cuentan, ¿ya? En las situaciones que se cuentan, y sí, posiblemente también hay cambios en los finales, pero las historias tradicionales sí tenían finales felices, pero dentro de la historia, lo que pasa es que todo lo que iba ocurriendo dentro de la historia también tenían situaciones muy fuertes, ¿ya? Claro, había violencia, de hecho todavía se mantienen muchos de esos elementos, ¿no es cierto?, en los cuentos de hadas, ¿ya? Y por eso mismo ha habido una corriente, tal vez ya no es tan fuerte como en algún momento, ¿no es cierto?, que censuraba los cuentos de hadas, ¿ya? Que decía que no deberían leerse los cuentos de hadas a los niños porque, ¿no es cierto?, tenían estas situaciones, ¿ya?, de violencia o situaciones relacionadas con los aspectos sexuales, ¿ya? Y por tanto decían que, o también está la visión de género por otro lado, entonces había varios cuestionamientos, vamos, a los cuentos de hadas, ¿ya? Pero yo creo que desde Bettelheim en adelante ha habido otra manera de leer los cuentos o de mirar los cuentos, ¿no es cierto?, pensando en que estos elementos, si bien están presentes,
el tratamiento que tienen, digamos, no es un tratamiento que pueda ser traumático para los niños, sino que todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque la vida en general tiene esos aspectos, digamos, ¿no? Entonces es como ocultarles lo que ocurre en la vida, ¿ya? Lo importante es el tratamiento que tienen, de modo que a través de esas historias, ¿no es cierto?, los niños también, como dice Bettelheim, puedan tener cierto aprendizaje en términos de desarrollo psicológico, ¿ya? Que es uno de los aspectos en lo que puede contribuir los cuentos de hadas, como veíamos la clase pasada, ¿cierto? Y entonces, sí, efectivamente hay cambios, como les decía en la clase pasada, cuando nos referíamos a estas distintas miradas, además que hay distintas miradas en términos teóricos de qué pasaba con las versiones, ¿no es cierto? Qué tanto se cambiaba, qué tanto se mantenía, ¿no es cierto?, de los cuentos originales. A ciencia cierta no lo vamos a saber, ¿no? A ciencia cierta, porque son todas teorías, ¿ya? Y las versiones orales no las tenemos, ¿ya? Ya no tenemos esas versiones orales, las versiones orales eran orales, ¿ya? Tenemos las versiones escritas, ¿ya?, que se basaron en las orales, ¿fija? Entonces, lo que tenemos son apreciaciones, ¿ya?, teorías de distintos autores en cuanto a qué pasa, ¿no es cierto?, con estas recopilaciones y estas versiones que se hicieron en relación con las versiones orales, ¿no es cierto? Entonces, algunos hablan tienen la idea de que hubo cambios mayores, otro de que qué tanto cambió, ¿cierto? No lo sabemos con certeza. Sabemos que sí hubo cambios, ¿ah? Que sí hubo cambios y que hubo ciertos tratamientos, ¿no es cierto?, para orientarlo a un público lector distinto, ¿no es cierto?, o a un público lector de partida, porque los relatos orales no eran para leerlos, ¿cierto? Y entonces ahí hay algunas diferencias en cuanto a eso, ¿no? De hecho, algunos opinan que los Grimm, por ejemplo, Bettelheim opina que los Grimm, y hay otros autores que opinan que los Grimm eran más cercanos a las versiones orales que Perrault, ¿fija? Que trataban de ajustarse más a las versiones que ellos recopilaban, ¿no?, de los cuentos, que Perrault habría cambiado más, ¿cierto?, aspectos de los cuentos que los propios Grimm, digamos. En el caso de los Grimm, se dice que más bien los cambios que habrían hecho, justamente habrían sido más cambios de tipo de cómo se cuenta la historia, ¿no es cierto? En ese sentido lo que tú señalas, ¿no? Esto de dulcificar, de tratar de no hacerlo de no presentar situaciones, ¿cierto?, de manera tan cruda, tal vez, ¿ya? Pensando en que esas versiones, ¿cierto?, después ellos las consideraron que podrían ser lecturas para niños, ¿m? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, Gracias, profe. otros cuentos, La Cenicienta y La Bella Durmiente, ¿cierto? ¿Alguien leyó alguna versión de esas, de los cuentos? ¿De La Cenicienta o de La Bella Durmiente? Profe, yo leí la de la Bella Durmiente Ya, y me llamó la atención en Charles Perrault que, por ejemplo, la suegra de la Bella Durmiente, cuando el príncipe se fue, no sé dónde fue, la suegra quería comerse a los nietos y a la Bella Durmiente. ya. Ya, miren, fíjense acá, ¿qué pasa? En el caso de Caperucita, la versión más cruda, podríamos decir, es la de Perrault, ¿cierto? O sea, más cruda en el sentido del final, ¿cierto? Porque no hay un final feliz,
¿ya? Se come a la Caperucita. Acá, en la versión de Perrault también, usted me está diciendo que en la versión de Perrault encontramos un personaje que es la suegra. ¿Mm? La suegra, ¿cierto? Que es una ogresa. ¿Ustedes lo conocían esa versión? Yo no. Yo de chica tengo que haber leído la versión de los Grimm, porque ¿Ya? esa parte me pareció súper rara. Mm, claro, claro. Entonces, se fija que hay versiones que no suelen ser más conocidas que otras, ¿no? O se acercan más a una u otra versión, ya sea de los Grimm o la de Perrault, ¿no? Profe, Eh, resulta que ¿Sí? la historia de Perrault, como que hay otra versión previa de La Bella Durmiente, ¿Mm? una de un italiano, que se llamaba Sol, Luna, Italia, algo así. Sí, Y exacto. salió como mucho más cruda que la de Perrault. La Aún, de Perrault un nivel intermedio, así. claro. Esa es la de La Jean-Baptiste. versión más dulce es la de los Grimm. Exacto. Mejor leer la de los Grimm, es más bonita. Sí, ya. Alguien me pregunta por lo de la prueba. Ya, luego vamos a ver lo de la prueba, ¿ya? Sí, aquí nuevamente, entonces, claro, encontramos algunas diferencias que no suelen estar en la versión que se suele contar, que es más cercana a la de los Grimm, ¿no es cierto? Aquí encontramos el personaje de la ogresa, ¿ya? Hay más situaciones, ¿cierto? Que se cuentan dentro de la historia, ¿ya? Tiene un hijo, tiene dos hijos, ¿cierto? De hecho, la Bella Durmiente con el príncipe, ¿no? Lo que no se ve en la otra versión, ¿cierto? Eh, claro, y ahí la ogresa se quiere comer a los hijos o sea, a sus nietos, ¿ah? La ogresa se quiere comer a los nietos, pero no se los come finalmente porque aparece ahí un personaje que hay una situación similar a la a la que vemos en el cuento de Blancanieves, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la madrastra manda a matar a Blancanieves y no la matan finalmente, ¿no es cierto? Ah, la dejan en el bosque. En el caso de la versión de Perrault de la Bella Durmiente, también, ¿no? El sirviente al que ella manda a matar a los hijos para comérselo, ¿cierto? Mata un animal en lugar de los niños, ¿no? Y los niños se salvan, ¿cierto? Claro, y alguien hablaba de la versión de Jean-Baptiste Basile, ¿ya? En que ahí encontramos ahí que se había ido la señal. El príncipe a la princesa, ¿ya? Esa escena, ¿ah? En que llega el príncipe, que dice que le da el beso y que despierta, ¿ya? Despierta la Bella Durmiente de este sueño. Ahí en la versión de Basile derechamente es una violación, ¿no? ¿No? Claro, entonces ahí hay
una diferencia importante en la historia, ¿no? En lo que ocurre, en qué personajes también se integran en la historia y qué es lo que ocurre con los personajes, ¿no? Y en la versión de la Cenicienta, aquí es al revés, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es la versión que es más conocida en el caso de la Cenicienta? La de Charles Perrault, porque la otra de los hermanos Grimm decían que, por ejemplo, le sacaron los ojos a la hermanastra, como las palomas o algo así. Y también, por ejemplo, le decían a la hermanastra que, o sea, la mamá le decía que se cortara como el pie para que le cayera el zapato. Claro, claro, ¿cierto? Entonces aquí es al revés, ¿no? La versión que es más conocida y que, fíjense que las versiones que son más conocidas son justamente estas que suelen ser menos con situaciones, ¿no es cierto?, menos crudas, como son las que se han popularizado o que se cuentan más de esa manera a los niños, ¿no es cierto? En el caso de los Grimm, es una versión, ¿no es cierto?, en que tiene situaciones que son más fuertes, ¿no es cierto?, más grotescas, ¿no? Como esa, ¿no?, la que tú indicas, ¿no?, en que la mamá le dice a la hija para que le quepa el zapato, que se corten parte de los pies, ¿ah? Y claro, y de esa manera se ponen el zapato, pero cuando el príncipe se las lleva, ¿cierto? Ahí los animales, los aves empiezan a dar señales de que no es la princesa, ¿cierto? Y ahí el príncipe se da cuenta que efectivamente hay un engaño, ¿no? Es uno de los aspectos, ¿no?, que diferencia a la versión de... Acá la versión más conocida entonces es la de Perrault, en donde aparecen estos personajes, y es en la que se basa Disney, ¿ah? La versión de la película de Disney, ¿cierto?, se basa en la versión, sigue más bien, no totalmente, porque igual hay cambios en la película, ¿no? Pero sigue más bien la versión de la historia de Perrault, ¿no?, en donde encontramos a la hada madrina, ¿cierto?, que es la que ayuda a la protagonista, ¿cierto?, a la Cenicienta, que no está en la versión de los Grimm, ¿no? Ahí hay una diferencia importante también, ¿no? En la versión de los Grimm no está el personaje del hada, sino que más bien allí la presencia, ¿cierto?, importante es la del espíritu de la madre, ¿ya? Porque la madre había muerto, recuerden, bueno, en ambas historias no está la madre, ¿cierto? La madre murió y ella se queda con su padre, el padre se vuelve a casar, tiene esta madrastra que tiene esta hermana, ¿no? En eso coinciden ambas historias, ¿ya? Pero en la de los Grimm está la presencia espiritual de la madre y a través del árbol también, ¿no? Este árbol al que ella se acerca, ¿no? Y también la ayuda de los animales está en los Grimm, ¿ya? Bueno, justamente a propósito de los cambios, aquí Bettelheim dice que Perrault hace más cambios en la historia que los Grimm, ¿ya? Los Grimm se acercarían, según Bettelheim, más a la historia en las versiones orales que se contaban sobre la Cenicienta, ¿ya?, que Perrault, ¿no? Perrault hace más. De hecho, dice Bettelheim que Perrault inventa cosas, ¿ya? Todo esto de la conversión mágica, ¿cierto?, de la calabaza, que la convierte en carruaje, ¿no?, de los animales que se convierten en lacayo, ¿no? Todas esas son invenciones de Perrault. Sin embargo, son las que toma la versión Disney para crear la historia, ¿ya? Ahora, no por eso es una mala historia, ¿no?
¿no? Aun cuando también hay algunas diferencias en las características del personaje protagónico en una y otra versión, ¿cierto? Cómo es la Cenicienta de Perrault y cómo es la Cenicienta de los Grimm. ¿Mm? Fíjense igual en esas características que tiene. Pareciera que una de las versiones de la protagonista es más pasiva que la otra, ¿ya? Es más obsecuente también en la relación con los personajes, ¿ya? La Cenicienta, en la relación que tiene con las hermanastras, que tiene con la madrastra, ¿ya? En relación a la otra Cenicienta, ¿no es cierto?, que no es tan obsecuente. Y eso también se ve en el final de la historia, en una y otra versión, ¿ya? Porque en la versión de Perrault, ¿se acuerdan cómo terminan las hermanastras? A diferencia de la de los Grimm, hay diferencias, ¿no? En cómo es en el final de la historia, en la situación de los personajes. Bueno, en ambos, la protagonista termina con el príncipe, ¿cierto? Se sabe que ella era la princesa, digamos, la niña del baile, ¿cierto? De la que el príncipe se encanta. Pero la situación de los personajes de las hermanastras cambia en una y otra versión. ¿Mm? ¿Alguien se acuerda de cuál es la diferencia? ¿Cómo terminan las hermanastras en Perrault y cómo terminan en los Grimm? En Charles Perrault creo que terminan las dos casadas y también viven con la Cenicienta. Exacto, ¿no es En cierto? cambio, la otra termina mal porque le sacaron los ojos y todo eso a la paloma. Exacto, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Claro, fija, acá, entonces, acá la versión, en la versión que es más fuerte, ¿cierto? En términos de situaciones, ¿cierto? Que pueden ser duras, crudas, es la versión de los Grimm, ¿cierto? A diferencia de los otros casos, ¿se fijan? Aquí es al revés, ¿no? La versión que está más dulcificada es la de Perrault, ¿no? Y el personaje, además, es más, como digo, es más pasivo que la Cenicienta de los Grimm, ¿no? ¿Ya? Y más obsecuente. Y eso se relaciona también con el final de estos personajes, ¿no? Que la Cenicienta, de todas maneras, ¿cierto? Las perdona, podríamos decir, ¿no es cierto? No son castigadas, vamos, en la versión de Perrault. En cambio, en la versión de los Grimm sí hay un castigo, ¿ya? Que es algo que suele estar presente en los cuentos de hadas, ¿ya? El castigo de los personajes malvados. ¿Mm? Y que Bettelheim dice que es algo que es una característica, ¿no? Que suele estar presente en los cuentos de hadas y que para los niños no está mal, ¿no? A veces nosotros subestimamos mucho a los niños en cuanto a los cuentos, ¿ya? En cuanto a qué les contamos, qué no les contamos, somos como muy censuradores a veces como para contar los cuentos a los niños y hay muchas situaciones que nosotros pensamos que los niños los van a traumar o que no podemos contar esto, decirle esto, porque lo estamos mirando mucho desde nuestra perspectiva de adultos, ¿ya? Pero los niños no tienen mucho problema con eso, ¿ya? Con ese tipo de situaciones, ¿no? Como dice Bettelheim, de hecho, ellos... cuando el malvado es castigado al final, ¿no es cierto? Y está bien, digamos, está bien porque de alguna manera, dice él, viene a... es como que satisface, dice, satisface un deseo de justicia dentro de la ficción, digamos, dentro de la historia, ¿no? En que el protagonista, ¿cierto? Es compensado o recompensado y el antagonista
que es el malvado, ¿no es cierto? O los ayudantes del antagonista también son castigados, ¿cierto? Es como es la justicia dentro de la historia, ¿no? Dentro de la ficción de la historia. ¿Mm? Bien, entonces ahí tenemos varias diferencias, ¿ves? Entre una versión y otra. Ahora contarles, yo creo que a los niños les podemos contar las dos versiones, ¿no? Y más, porque hay también otras versiones que se han hecho posteriormente de estos cuentos, ¿ah? Después vamos a volver sobre lo que es el cuento de hadas, ya cuando veamos los verosímiles y los géneros, ¿ya? Y otros cuentos también que son relacionados con los cuentos de hadas, que se llaman los cuentos anticanónicos, ¿ya? Que se relacionan con esos cuentos, que toman esos cuentos, pero que los reescriben, ¿ya? Con otra mirada, ¿ya? Como lo que pasa con Caperucítala, ¿cierto? ¿Ya? Son cuentos anticanónicos, ¿no? Toman estos cuentos tradicionales, ¿cierto? Y hacen cambios con otro, cambiando la perspectiva, digamos, ¿no? Y la manera de contarlos también. Y otras versiones también reescrituras que no son anticanónicas, que son también más actuales, ¿no? Muy posteriores. Por ejemplo, hay una de Gabriela Mistral que después vamos a ver también, que es de una versión que tiene del cuento de Caperucita Roja. Bien, eso por ahora. Igual quería que viéramos bien esto porque vamos a dejar en términos de contenido hasta acá, ya para la prueba. Ya, lo de Andersen prefiero mejor que lo dejemos para la próxima clase para que entre en la evaluación que viene después, ¿ya? Ya, alguien me preguntaba por la modalidad de la prueba. La modalidad de la prueba sería de alternativas, ¿ya? Y vamos a agregar alguna pregunta de desarrollo, ¿ya? Sobre todo el contenido que hemos visto en clases, ¿ya? Con las presentaciones, la aplicación. La idea es que las preguntas sean de aplicación de los conceptos que hemos visto de narratología, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la narración, con los personajes, con el espacio, ¿cierto? Con los tipos de narradores, con el tiempo de la narración, y lo último que vimos con los autores de literatura infantil, que son Perrault y Le Grimm, ¿ya? Con las versiones de estos cuentos, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Si enviaría, ¿cómo dice el profe? Me refería si la enviaría ¿por qué medio? Ya, ¿por qué medio sería? Sí, por la UCM virtual, ¿ya? Ahí va a ser por plataforma, sí, por plataforma. Por la plataforma UCM virtual, ¿ya? Entonces ahí tendrían un tiempo para responder, ¿ya? Ustedes entran a la plataforma. No sé si ya han tenido alguna prueba ya por la UCM virtual en alguna otra asignatura. Por No, la, profe. por la plataforma, ¿no han tenido? Ya. Ya, en otras asignaturas yo sé que ya se han aplicado algunas pruebas por la plataforma, ya. Así es que vamos a hacerlo por ese medio.
Sí, bueno, pues, espero que funcione, al menos algunos profesores me han dicho que ya han hecho pruebas así, que les ha funcionado, ¿ya? Allí se da un tiempo, ¿ya? Una hora, a cierta hora, digamos, de inicio y una hora de término, ¿ya? Para responder. Profesora, ¿Sí? sí, es que tengo una duda respecto a que si una persona no puede realizar la prueba Ujú. el día y en la hora, ¿de qué forma se puede hacer? Ya sea por tema de no poder conectarse, porque por ejemplo en mi caso tengo tope de horario con otro, estoy en tercero, entonces tengo tope de horario con matemática y también tengo pruebas. ¿De qué forma se podría solucionar eso? Sí. Tendría que ser tendría que abrirse posteriormente en un horario, claro, si tú me dices que es la misma hora, ¿cierto? Tendríamos que, claro, eso tendría que ser, yo creo. Voy a tener que averiguar bien cómo hacer eso. Abrir nuevamente la prueba en otro horario. Eso tendríamos que hacer, yo creo. Pero la idea sería que fuera en el mismo, en el El mismo mismo, día. en el mismo día y no con mucha diferencia de horario, ¿ya? Claro, Ya. claro, porque sí, sí, eso habría que procurar hacer, ¿ya? Entonces, si la prueba, porque nosotros tenemos la clase de 9 a las 9, ¿cierto? A las 9. Tú me dices que a esa misma hora tú tienes una prueba. Sí, con tercero en matemática. Ya. Bueno, de hecho, ahí tendría que tal vez igual conversarlo con el profesor Mario, porque así como podrías hacerla después conmigo, podría hacerla después con él. Entonces, ¿cuál es No, no la es que... con el profesor, no es con el profesor Mario, es con la profesora Rom? Romy Torres. Ah, ya, la profesora Romy, Sí. ya. Claro, entonces uno de los dos tendría que hacerla después, o la hace ella después contigo. Yo no sé además cuál es la modalidad que va a tener ella, entonces igual sería bueno conversarlo con ella. Yo lo voy a ver con ella. ¿Cuál es tu nombre? Yania Díaz. Ya, claro, porque no sé cuál es la modalidad de prueba de ella. ¿Ya? Entonces, una de las dos tendría que tomártela después, ¿cierto? Una vez terminada esa prueba, tendríamos que ver un horario, ¿no es cierto? Posterior, ¿cierto? Hay que ver cuánto duraría esa prueba también, ¿eh? Si va a durar una hora y media, ¿sí? ¿Ya? De modo de ver que un tiempo después tú puedas ingresar a dar la prueba siguiente, ¿ya? Ya, ok. Profe, ¿cuál es la Gracias, profe. fecha? El 3 Ah, el próximo miércoles. de junio. Sí, próximo miércoles. ¿Ya? Ya. Bien, chiquillas. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta que surja? ¿No? ¿Nada? Bien. Ya, entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar acá y si le surge alguna otra pregunta, alguna duda, me pueden escribir, ¿ya? Profesora, ¿Sí?
Consulta, ¿usted va a mandar algún temario para la prueba? ¿Un correo o algo? ¿O simplemente es toda la materia? Sí, como señalé, no, es lo que ustedes tienen en la plataforma. Ya está, el temario ya está, porque es todo lo que está en la plataforma, ¿no? Todas las presentaciones que hemos visto en clase, ¿no? Eso es Ya, profesor. Ujú. eso es el temario, ¿no? Está todo en la UCM virtual. No hay nada más que agregar, digamos, ¿no? Está todo ahí, ¿no? No hay nada extra, Profe, digamos, ¿Mm? la duración de la prueba va a ser 1 hora, ¿verdad? Es probable que sea 1 hora, pero tenemos que calcularlo bien, ¿ya? Porque hay que ver, todavía no tengo la prueba lista, así que hay que ver cuántos ítems son, ¿ya? Como para calcular cuánto es el tiempo que se asigna, ¿ya? Pero sí puede ser 1 hora, yo creo que por ahí, probable. Ya. ¿Algo más? Profe, uno el próximo miércoles se tiene que conectar a la plataforma solamente, no por este medio. Claro, no por el Teams, es por la UCM virtual, ¿ya? Ah, ya. En la parte dice pruebas. Sí, Ah, exacto, ya. ¿ya? Ya. Bien. Quedamos acá entonces, chicas, chicos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Cualquier consulta, ya saben, me contactan. Chao. Chao, profesora, Chao, Chao, gracias. profe. profe.